Hola, hola, soy Santiago Morey y bienvenidos a mi primer podcast, el capítulo 1 de la temporada 1 de este podcast, lo voy a decir 2 veces, que se llama De Joven a Joven. Entonces, espero que sea de bendición para sus vidas, para cada una de las personas que vean este video. Me perdonan las fachas, el pelo, todo. Lo que pasa es que tenía tiempo con ganas de hacer esto, pero de un momento a otro fue que me decidí. Ya de hecho había hablado con alguien hace tiempo para hacerlo, pero nunca me había dado el tiempo, nunca había tenido la oportunidad. Y este micrófono lo tenía ya de hace como 2 meses y recién hoy fue que me decidí por hacerlo. Ya son como las 10:30 de la noche, ya está todo el mundo aquí como que en presión. Lo he grabado como 3 veces ya, pero bueno, la tercera es la vencida. Entonces quiero que comenten por allí en los comentarios cualquier cosa, cualquier tema que quieran que hable, cualquier inquietud, cualquier duda, y lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Hoy quiero hablar un tema demasiado importante, un tema que me pareció interesante, y es sobre la historia de un hombre llamado John Huss. No sé si han escuchado este nombre alguna vez, no sé si han escuchado alguna vez sobre la historia de esta persona que, bueno, ya murió porque fue hace tiempo. Es un poco vieja su historia o sus tiempos fueron hace siglos, literalmente. Pero yo me enteré de lo descubrí, o me recordé porque creo que ya lo había escuchado hace tiempo, a partir de una canción que se llama, creo que Mi alma durará, de Lawrence Salcedo. Y al principio de este video sale como un pedacito, un resumen de la historia de John Huss. Entonces allí como que quise investigar un poco más sobre él, y por eso hoy le traigo esa historia. Entonces por aquí tengo en este aparatico, creo que puedo sonar unos aplausos. Vamos a ver si salen. Ok, entonces bueno, vamos a hablar sobre la historia de John Huss. John Huss se cuenta que nació alrededor de los años 1300 en una familia muy pobre, allá en un pueblo chiquito de la República Checa. Era una familia muy devota al catolicismo. Desde pequeño fue instruido allí, pero él tenía un sueño o tenía una meta, y era ser sacerdote algún día para mejorar su estatus, para usar la ropa que usaban los sacerdotes. Entonces, estas fueron algunas de las razones por las que él se convirtió en devoto también, por la que él fue a esa escuela de sacerdotes para convertirse en una autoridad de la Iglesia Católica. Entonces John estudió, cumplió sus sueños en el ámbito católico, en el ámbito de la religión católica, pero un día buscando un libro se dio cuenta de algo interesante, algo que para él era ajeno, algo que él jamás había visto, escuchado u oído alguna vez. Entonces vio que en ese libro hablaba sobre la historia de un hombre, un sacerdote que había muerto por decir algunas cosas en contra de la Iglesia Católica. Eso le despertó la duda a él, y sumado a que ya había visto algunas cosas medio extrañas o raras de la Iglesia Católica, él se dijo a sí mismo que se iba a preocupar por, por como que salir de esas dudas que había adquirido. Y aparte, él había visto que la Iglesia Católica se había convertido como en un negocio, se había convertido, um, o se había metido mucho en la corrupción, mucha la avaricia, y todas estas cosas le afectaban a él porque él creía que era lo perfecto, él creía que era lo mejor. Pero cuando hacían elecciones para papas, él veía que había movimientos de dinero para allá extraño, habían ventas extrañas, había corrupción. Entonces todas estas cosas fueron como que alimentando eso que él había adquirido, fueron como que alimentando aquellas cosas que él tenía duda. Y otra de las cosas que se dio cuenta era que no necesitaba otro libro para interpretar la Biblia, que no necesitaba libros de más, que no necesitaba alguna otra lectura, sino que la Biblia era la mayor
guía o era la mayor o el mayor manual para nosotros instruirnos como cristianos. Otra cosa que también él descubrió o se dio de cuenta, porque recordemos que en aquellos momentos no todo el mundo tenía acceso a una Biblia, solo tenían las mayores autoridades, solo tenían algunas personas privilegiadas o de dinero tenían acceso a la Biblia. Por lo tanto, si querías saber de Dios, te tenías que conformar por lo que las demás personas te contaban de Él. Aparte que las predicaciones también las daban en el idioma latín, porque decían que era como el idioma en el que se debía predicar solamente y no en el idioma que entendían las personas. Entonces, para escuchar de Dios se debían conformar con escuchar las predicaciones en idioma latín y se debían conformar con lo que las demás personas le decían sobre Dios. Y una de las cosas que él dijo también era que iba a hablar en el idioma de las personas para que todos entendieran lo que la Biblia decía. Y descubrió también, o se dio de cuenta, que el verdadero fundamento de la iglesia no era Pedro como a él le habían enseñado, sino que era Jesús mismo. Y yo sé que algunas personas se preguntarán, sí, pero la Biblia lo dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero recordemos que cuando leemos algo en la Biblia, debemos respaldarlo, debemos leer el contexto, debemos compararlo con algunos textos similares, debemos buscar esas palabras que no entendemos para poder así sacar una conclusión. Porque recordemos que de todas estas confusiones es que salen las falsas doctrinas, salen los espíritus de error, y que quisiera leer un texto que es del que la religión católica se toma para decir que el verdadero fundamento de la iglesia es Pedro, o la piedra de la iglesia es Pedro. En Mateo 16:18 dice así: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo creo que si no tomamos en cuenta los signos de puntuación, no tomamos en cuenta el contexto, algunos otros textos, sacaríamos una conclusión un poco errónea sobre Pedro y pensaríamos que Jesús le dio a él como que una autoridad superior, como que le dio algunas cosas privilegiadas que no le dio a los otros apóstoles. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta es que Dios, o para Dios, todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Todos los apóstoles eran igual y tenían la misma autoridad que Dios le había dado a todos, que era ir y predicar el evangelio, echar fuera demonios, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y poner la mano sobre los enfermos y que sanaran. Pedro no tenía algo más que los otros. Pedro era igual un mismo apóstol, igual que todos. No tenía nada de especial Pedro, porque era igual a los demás. Y cuando Jesús se refiere a sobre esta roca, se estaba refiriendo a él mismo. Recordemos que Jesús es el mismo Dios, y podríamos decir que ella estaba como hablando en la persona de Dios. Decía, sobre esta roca se refería a Jesús. Y esto lo podemos confirmar un poco más adelante en 1 Corintios, creo que en el capítulo 12, 11 creo. Habla sobre eso, dice que sobre el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo mismo. Entonces allí ya nos dice de una manera textual el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo mismo. Recordemos que el texto que leímos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya dice sobre el fundamento o la roca de la iglesia, que es Jesucristo mismo. Entonces allí ya podemos aclarar un poquito más. Igual hay otros textos que nos hablan más, pero esta fue una de las cosas que John se dio cuenta. Esto ocasionó una reacción de parte de las autoridades de la Iglesia Católica, y John lo meten preso. Él va a la cárcel porque estaba hablando en contra de la Iglesia Católica, algo que era muy delicado en aquellos tiempos, en aquellos años, que si tú ibas en contra de la Iglesia Católica o no eras partícipe de ella, podían hasta matarte. Entonces John, conociendo las consecuencias, conociendo todas las cosas a las cuales él se debía enfrentar o se podía enfrentar, él decidió contar lo que él sabía. Él decidió contar lo que había descubrido para que las demás personas no siguieran engañadas.
Entonces lo metieron preso John y luego de esto lo enviaron a una iglesia a la cual las personas que estaban allá, perdón, las personas que estaban allá lo apoyaban un poco, pero luego las autoridades de la Iglesia Católica le dijeron que si lo seguían apoyando, ellos no podían acceder a los derechos que les tocaba como miembros de la Iglesia Católica, que si enterrar sus muertos en el cementerio, que si ceremonias, que si tomar la Santa Cena, o sea, no podían acceder a nada de eso. John, como amaba tanto a su pueblo, se fue él mismo para que les devolvieran sus derechos, pero vemos que lo meten preso y luego lo condenan a la hoguera para que muera quemado. Pero una de las cosas que me llamó la atención de John no es que hubiera muerto por causa de Dios o de Jesús, aunque es una razón muy grande por la cual es admirado. Y es porque muchas personas han muerto por esa causa, muchas personas se han entregado, muchas personas han decidido permanecer fiel a Dios, aún con amenazas de muerte, aún siendo torturados hasta morir. Una de las cosas que llama la atención de John es que él murió adorando a Dios. Él murió exaltando el nombre de Jesús, aunque su cuerpo estaba siendo quemado. Yo no sé si alguna persona ha experimentado alguna vez una quemadura, aunque sea pequeñita. Yo una vez me quemé con un horno de panadería que estaba en mi casa y yo estaba brincando y saltando, pero no era de alabando a Dios, no era cantando gloria a Dios, aleluya, aleluya. No, era llorando porque duele. Entonces imagínense el dolor de John cuando estaba siendo quemado completamente su cuerpo en una hoguera, sabiendo que moría sin ser culpable, moría sin merecerlo, pero él sabía que debía permanecer fiel a lo que él había creído, porque si él negaba, creo que se dice, se retractaba de todo lo que había hecho, quizás se podía salvar. Pero algo que él sabía y que todos sabemos es que la recompensa que Dios tenía para él no estaba en esta tierra. Mientras pasamos por esta tierra es algo temporal, porque nuestra verdadera recompensa está en los cielos. Y él sabía que lo que le esperaba ya era aún más grande que el dolor que él pudiera sentir cuando estaba siendo quemado. Entonces, todo esto nos llama la atención de John, y por eso se convirtió en uno de los pilares de la iglesia protestante, en uno de los creo que se dice padres del protestantismo, y nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a pensar en qué haríamos nosotros en su lugar. Si a veces por algún amigo, a veces por algunas personas nos da vergüenza, o porque no nos traten mal, o porque no se burlen de nosotros, negamos a Dios. Pero sabiendo, creo que esta historia, creo que ahí nos podríamos a pensar un poquito más y decir, ¿será que lo que yo estoy pasando se iguala o es más o menos parecido a lo que pasó John, a lo que pasaron los padres de la fe, a lo que pasaron los apóstoles que murieron por la causa de Jesús? Entonces, si lo comparamos, no llegamos ni a una décima parte, no llegamos ni a una octava parte, no llegamos a nada. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a tratar de ser más fieles a Dios, no importando la condición, porque creo que mientras no seamos perseguidos, mientras no seamos torturados, creo que no habría como que una razón grande por qué serles infiel a Dios. La Biblia dice que si le negáramos aquí en la tierra, Él también nos negará. Entonces, John murió creyendo en Jesús, John murió creyendo su fe y adorando a Dios en todo tiempo. Bueno, y esto ha sido todo lo que les quería contar, todo lo que quería hablar en este podcast, y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y si creen que puede ser de bendición para algún amigo, envíenle este link, pásenlo por WhatsApp, en los grupos, por Discord, pásenlo por Free Fire, pásenlo por TikTok, pásenlo por donde quieran, para que más personas puedan ver este video, y pueden comentar también algún tema que quieran que hable, alguna pregunta, alguna sugerencia, y yo los estaré leyendo. Así que suscríbanse si no lo han hecho, y nos vemos en un próximo capítulo de Joven a Joven.